En Wuthering Waves hemos conocido multitud de personajes, desde los amigables y extravagantes amigos que hicimos en Rinascita, que más tarde consideraríamos nuestra familia, hasta los modernos sujetos que conocimos en Lajarroy, sin olvidarnos de aquellos que hicimos fuera de estas tierras, como en nuestro origen, la Costa Negra, o incluso en ciudades con alteraciones espaciotemporales. Pero, ¿qué tal si miramos un poco hacia atrás? Al fin y al cabo, no podemos mirar hacia el futuro sin tener siempre en mente nuestro pasado, ¿no? Cuando despertamos nada más caer en Solaris, Yang Yang y Chisa nos hablaban del Centinela Yue, el ser que domina y protege a Jinzhou, y casualmente creen que lo mejor será que hablemos con la magistrada de Jinzhou, la, por así decirlo, líder de toda la región en su conjunto. Cuando aún nos estábamos acostumbrando a la vida en este nuevo mundo, se nos presentaron muchos desafíos antes de poder encontrarnos con la magistrada, pero tras mucho esfuerzo, finalmente pudimos conocerla en persona. Jinxi, aquella joven que aparentaba incluso menos edad que nosotros, era, presuntamente, aquella que mantenía el equilibrio y el orden en aquella masiva región. La magistrada se nos presentó desde un primer momento con una personalidad apacible, serena, pero determinada a la hora de actuar, aunque también un poco dubitativa. No era de extrañar, dado a que su elección como magistrada no es que fuera a una edad temprana, sino que ella, desde que nació, ya había sido elegida como la resonadora del Centinela, es decir, como aquella con el poder del ser protector de la nación, que años más tarde protegería con su vida y más. Aunque, permitidme que me corrija, ya que he cometido una inexactitud. ¿Por qué digo esto? Porque Jinxi no fue elegida como resonadora del Centinela al nacer, sino al revivir. Cuando Jinzhou estaba en plena guerra y las disonancias tácitas campaban a sus anchas, una madre pudo escapar de la destrucción junto a su recién nacida hija. Sin embargo, no pudo extender su vida mucho más tiempo y pereció, sacrificándose para que su hija viviera un poco más, pero los llantos de esta alertaron a los monstruos y su vida halló su fin poco después. En ese instante, el Centinela, Yue, apareció destruyendo a todos los monstruos sin ninguna dificultad, y, con la esperanza de que aquella niña aún desprendiera un poco de vitalidad, llevó su cuerpo a la cima del Monte Firmamento. Por desgracia, ya era tarde, la niña estaba muerta. Sin embargo, en la cumbre de aquella fría isla, el Centinela pudo conjurar su máximo poder, y como si fuera por arte de magia, la niña recuperó la vida y junto a ella, la capacidad de resonar con el mismísimo Centinela, cosa la cual dirigió su destino hacia su inevitable conversión en la nueva magistrada de Jinzhou. Los años pasaron y la niña creció entre la gente de la ciudad bajo unas enormes expectativas, pero como apoyo, la ya adolescente resonadora del Centinela conocida como Shi contaba con la ayuda de la mejor guía y maestra que pudo desear, Changli, la cual no solo la ayudó a gestionar sus responsabilidades, sino también a controlar su poder, su forte. Al fin y al cabo, Changli tuvo que aprender también a muy temprana edad a controlar el suyo. Muestra de ello era su brazo carmesí que obtuvo por un descontrol de su forte cuando era niña. De ese modo, Shi siguió creciendo entre vítores y alabanzas, hasta que llegó el momento de su ceremonia de ascenso oficial como magistrada de Jinzhou, el último paso para el cual llevaba toda su vida preparándose. El mismísimo Yue se presentó aquel día en aquella ciudad inundada de su gente, y ante su resonadora le confió la protección de aquellas tierras y de aquellos que vivieran en ella. Una vez concluida la ceremonia, y como muestra del punto y aparte que supuso aquel momento para Shi, el mismísimo Centinela nombró a la nueva magistrada de Jinzhou como Jinxi, tal y como el destino decretó. Jinxi estuvo mucho tiempo luchando no solo con las amenazas que atentaban contra la nación, sino contra ella misma. De hecho, esa fue la guerra más dura que luchó, y la más prolongada, dado que Jinxi no se veía a la altura del todo de lo que debía abarcar, sobre todo tras las intromisiones recientes de los Fráxidus. Ese fue el motivo por el que la magistrada estaba tan interesada en que el errante estuviera de su parte, dado que los susodichos Fráxidus, en especial un tal Scar, pretendía que el poderoso y misterioso errante se uniera a su causa, cosa la cual traería una destrucción total a su tierra. Por suerte para nuestra estimada resonadora Espectro, nosotros siempre íbamos a luchar al lado del bien. Por lo tanto, poder e intelecto se unieron para hacer frente no solo a los Fráxidus, sino al mismísimo Trenodiano, un ser de maldad infinita, igual o incluso más poderoso que el Centinela. Con esfuerzo, estrategia y algo de suerte, los guerreros de la Tierra del Espectro se hicieron con la victoria. Pero no hubo mucho tiempo para celebrarlo, dado a que el descontrol del Centinela en el Monte Firmamento, lugar en el que la recién nacida Shi renació, produjo una congelación temporal en toda la isla,
deteniendo en el tiempo su ecosistema por completo. Contrario a lo que se pensaría de un líder con recursos como los que dispone Jinshi, la joven magistrada no envió a un subordinado a revisar la situación, sino que ella misma no dudó en acudir al encuentro del centinela para solucionar aquel problema cuanto antes. Con miedo de lo que le pudiera llegar a pasar a aquella joven usuaria de mandoble, el errante, acompañado de la mismísima Changli, la maestra de Jinshi, partió poco después hacia aquella misteriosa isla en la que, tras muchos acertijos, pudimos reencontrarnos con Jinshi y ayudarla a salir viva de allí, ya que de no ser por el errante e indirectamente Changli, Jinshi hubiera tenido que sacrificarse para tan solo intentar solucionar todo aquello. Por suerte, aquellos tres héroes lograron hacer frente a Yue, salir vivos de ahí y por lo tanto hacer que el flujo del tiempo en el Monte Firmamento fluyera de una vez por todas. Esa fue tan solo una de las múltiples hazañas que la magistrada de Jinzhou, Jinshi, logró en su papel como la líder de aquella región, ni más ni menos que la descongelación del lugar sagrado del centinela, el deshielo de aquel hielo temporal, un deshielo en primavera. Jinshi es un personaje completo, y cuando digo completo me refiero a que en todas sus características es sobresaliente. A pesar de haber salido en la versión 1.1 como personaje jugable y por lo tanto ser el tercer personaje 5 estrellas promocional que tuvimos en el juego, Jinshi como personaje no ha envejecido nada mal. Su personalidad tranquila y segura hace que sea muy fácil que te caiga bien, pero a pesar de ser un poco indecisa y tener una actitud calmada, no es la típica chica introvertida que se cree inferior, sino la que se enfrenta a esos miedos de frente y no se deja atemorizar. Es muy satisfactorio ver cómo se rompe el cliché de la chica pasiva que no sabe qué hacer ni sabe dónde está de pie y se muestra que alguien sensible con un temperamento suave puede ser alguien con una determinación enorme y un fuego interior que arde cuando tiene que arder. Muestra de esto es su tema principal, Heed My Calling, una de mis canciones favoritas de este juego. Esta canción es muy curiosa ya que la mitad de esta es tranquila, con un ritmo lento e instrumentos tradicionales, pero la segunda mitad tiene un ritmo más acelerado y aunque manteniendo los instrumentos de la primera parte, se le añaden instrumentos eléctricos. Esta es sin duda la mejor manera en la que pudieron representar a Jinshi en una canción. Por una parte, Jinshi tiene su lado tranquilo, suave y amable, pero por otra tiene un lado enérgico, duro y frío, cuando se trata de proteger la nación que el centinela le confió. Esta es, curiosamente, una característica que comparte con Cartesia, la resonadora del centinela de Rinascita. Bueno, técnicamente no es la resonadora del centinela exactamente, pero bueno, se me entiende. Volver a ver a ambas siempre se siente muy agradable. Su presencia elegante y mística transmite mucha calma, pero ambas poseen un poder descomunal y tienen devoción por su tierra. Además, con Cartesia, el concepto de el lado sereno y el lado determinado se potencia al tener la capacidad de transformarse en Fraduleis, por lo que es muy curioso pensar que ambas, cumpliendo un rol similar, compartan tantos aspectos, ¿no es así? Otro aspecto que comparten es la predominancia del color blanco en su diseño, aspecto que también comparten con Aimath, la resonadora del centinela de Lajarroy, que bueno, otra vez no es exactamente así, pero creo que de nuevo se me entiende. Y ya que hablamos de diseños, detengámonos un momento a hablar del hermoso diseño que presenta nuestra joven magistrada. Personalmente siempre me ha encantado el diseño de Jinshi. Recuerdo verla por primera vez en el tráiler de salida del juego, en aquella escena que compartió con Changli y decir ¡buah! Fer, ya sé por quién vamos a ahorrar hoy. Y así hice, esquipeé toda la primera versión y luego saqué a mis dos tilinas, las cuales siguen siendo a día de hoy mis dos personajes favoritos del juego. Todos tenemos personajes por los que sentimos debilidad, y en mi caso son las waifus con pelo blanco como Jinshi, Carlota o Hiyuki. No es sorpresa que las tenga las tres. Estas tonalidades claras le hacen ver como una diosa de hielo. ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme de que Jinshi iba a ser un personaje espectro y encima de mandoble, reforzando aún más el concepto de que alguien aparentemente frágil y delicada puede ser realmente muy poderosa si sabe cómo atacar? Y dado que Jinshi usa su arma sosteniéndola con sus poderes, la magistrada tiene un control total sobre su arma. Los adornos que tiene en forma de escamas junto a los suyos propios transmiten muy bien visualmente su conexión con Yue, y el hecho de que al usar sus poderes manifieste dos cuernos en su cabeza es un detalle muy bonito. En relación con lo antes mencionado, la manera en la que Jinshi ataca es muy especial, dado a cómo pelea con su mandoble, aunque ha demostrado que no necesita un arma para luchar, tal y como se mostró en su pelea contra Scar. Además tiene dos animaciones especiales, la de su liberación de resonancia y la de su segunda habilidad de resonancia potenciada. Hoy en día, con personajes como Hiyuki o Aimath, esto puede parecer algo simplemente meh,
pero ambas siguen siendo espectaculares, y si el Nuke da crítico, la verdad que se disfruta mucho. El gameplay de Jinshi puede resultar un poco complejo, pero se vuelve sencillo una vez captas lo principal. Al dar la primera cadena de básicos, obtienes la capacidad de lanzar la primera habilidad de resonancia potenciada, aunque al hacer la habilidad intro, que la haremos siempre, obtendremos esa habilidad nada más entrar al campo, por lo que empezaremos el combo lanzando la habilidad directamente. Lanzar esta habilidad potenciada nos hará entrar en un estado de flote, en el que al dar una cadena de básicos obtendremos la segunda habilidad de resonancia potenciada, que es la mayor fuente de daño. En cuanto a la ulti, lo más óptimo es lanzarla justo antes de la habilidad potenciada antes mencionada o al principio del combo, pero si se tira después de todo el combo tampoco se pierde una gran cantidad de daño destacable. Además la ulti la tendremos cada mucho, hacedme caso. Y es que Jinshi no es un personaje precisamente fácil de construir, dado que requiere un balance entre muchos stats, ya que esta requiere daño crítico, probabilidad crítica, ataque, bonificación de liberación o habilidad de resonancia en cierta medida y un montón de regeneración de energía, pero un montón. O sea, ya sé que si haces un combo de 7000 de IQ que requiere 4 semanas sin tocar hierba para dominar, puedes tener perma ulti con 100 y poco, pero para los mortales como yo, tirar la ulti cada rotación es complicado. Pero si conseguimos una build más o menos equilibrada, nuestra mujer dragona nos lo agradecerá. En cuanto a los sets, no hace falta complicarnos, el set de espectro de toda la vida le va bien. De nuevo tal vez haya una rotación con Phoebe aplicando no sé cuántas cargas de espectro estridente se pueda usar con el set de Zanny, pero otra vez, el set de toda la vida no solo es el más accesible para todo el mundo, sino que al ponerle este set que ya le va bien, puedes destinar las piezas buenas de los sets más complejos a sus respectivas usuarias, como lo son Phoebe y Zanny. En cuanto a las armas, la cosa también está un poco complicada, dado que sus mejores armas, por detrás de la suya, por supuesto, son las que te den proporción crítica, y no hay ninguna free to play a destacar, pero la del banner permanente le da muchísimo ataque, permitiéndole enfocar los ecos totalmente en proporción y regeneración de energía. Pero la situación cambia si en el equipo la acompaña una de sus mejores compañeras, Shorekeeper, la cual nos dará una gran cantidad de probabilidad y daño crítico, que tendremos desde el momento en el que entremos al campo con la habilidad intro, hasta después de terminar el combo, cosa la cual nos permite ser un poco más permisivos con la falta de proporción crítica. Así que Jinshi no será un personaje extremadamente fácil de buildear, pero si conoces ciertos truquitos es más que viable. La inversión merece la pena, por supuesto, dado a que, sin contar las alas más altas de la torre, que son bastante nichas, un equipo medio bueno de Jinshi nos puede hacer la mayoría del contenido, así que si realmente un jugador es fan de Jinshi, como lo soy yo, sacarla nunca es una mala idea. Con este tema cerrado ya hemos abarcado el lore, la personalidad, el tema musical, el diseño, su gameplay y su build. Y creo que estaremos todos de acuerdo si digo que en todos y en cada uno de estos aspectos que hemos tratado, Jinshi tiene como mínimo un nivel alto de calidad en cuanto a ellos. A pesar de todo esto, siento que aún tengo mucho que decir. Jinshi tiene tantos aspectos sobresalientes que me cuesta incluso hablar de algo en lo que resalte, ya que todas sus aptitudes ya están a un nivel muy alto. Creo que lo último que me gustaría comentar, ya que es lo más potente diría yo, es su misión de acompañante. Su misión de acompañante, que viene a ser la misión principal de la versión 1.1, es algo que nunca voy a olvidar. Junto a las versiones 2.0, 2.4, 2.6 y 2.7, esta versión, la 1.1, es de mis favoritas. Tal y como dije en el vídeo de Changli, me encanta como a pesar de que esta última nos acompañe durante 2/3 de la misión, creo que nadie sería capaz de negar que esta es la misión de Jinshi. La manera en la cual usan el lore del Monte Firmamento, que es justo donde ella resucitó y se volvió resonadora, para enlazarlo todo y poder contar su historia y empatizar con ella, es magistral. No da la sensación para nada de que la misión sea una excusa para venderte al personaje, ya que la manera en la que se nos presenta el nudo de este arco y cómo nosotros y Jinshi vamos fluyendo alrededor de él es tan natural que por un momento dejas de pensar que la misión es propaganda y que estás viendo una verdadera película con una protagonista con un desarrollo increíble y una revelación de su pasado bien colocada, estructurada y conexa a la trama que se nos está presentando. Del mismo modo que ya dije en otro vídeo, me encantan este tipo de misiones en las que el protagonista, en este caso el errante, casi que se podría quitar de la misión y no influiría hasta el final de la misma. Da la sensación de que somos espectadores o incluso personajes secundarios, y esto ayuda muchísimo a darle enfoque a los personajes que se nos están introduciendo o desarrollando propiamente por primera vez. Así es como se debe de hacer una misión de este tipo.
A pesar de esto, en los últimos momentos se nos da una gran revelación sobre el pasado del errante, y es realmente aquí donde entendemos a dónde deberemos dirigirnos próximamente, por lo que el errante también tiene su momento de protagonismo y desarrollo. Aunque por supuesto la que se lleva el trozo más grande del pastel es la protagonista de este vídeo, incluso en desarrollo. Por si fuera poco, esta misión no solo nos permite empatizar con ella, conocer su lore, pasar tiempo de calidad para conocerla y experimentar momentos épicos, sino que aparte vemos la maduración de Jinshi como personaje. Analicemos el cambio que supuso toda su aventura a la psicología del personaje. Jinshi se nos presentó como alguien con mucha seguridad, pero aún indecisa sobre sus responsabilidades, dejando que el peso de sus quehaceres se apoderase de ella, y la llevara a depender no solo de sus amigos a los que precisamente quería proteger, sino también de un desconocido salido de la nada, y fue precisamente eso lo que hizo que Jinshi dijera basta. La lucha contra el tren odiano le hizo responsabilizarse completamente de lo que tenía que hacer. Entendió que ser un líder no es solo mover los hilos en la retaguardia ni depender de otros, sino de ser la primera dispuesta a luchar incluso con todo en su contra, ser de la que dependan otros. Fue por eso que no le avisó a nadie sobre su partida al Monte Firmamento. No quería poner a nadie más en peligro, asumió que una líder verdaderamente valiosa era aquella que estuviese dispuesta a sacrificar todo su ser para salvar a su pueblo. Sin embargo, la situación la superó y necesitó ayuda. Pero ahí está la clave, ayuda. Jinshi no necesitó que alguien le hiciera todo el trabajo, no necesitó que Chang'e le resolviera todo, y es por eso por lo que ésta decide quedarse atrás y dejar que Jinshi se encargue del resto. Por eso mismo, esa fue la misión de Jinshi, en la que ella se embarcó, en la que ella evolucionó, en la que ella creció y en la que ella tuvo su resolución, entendiendo qué es ser un líder, cuándo pedir ayuda y cuándo cumplir sus deberes por su cuenta, cuándo seguir y cuándo ceder. Una misión en la que no solo vimos cómo la protagonista obtiene sus mejores poderes, sino una conversión de la juventud a la adultez, una maduración. Ese fue el camino de la mejor magistrada de Jinzhou, el camino de la resonadora del centinela Yue, el camino de la renacida, un camino hacia el poder, un camino hacia el progreso, pero sobre todo, el camino de Jinshi fue un camino hacia la madurez.